Amigas, amigos, muy buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en estas versiones públicas. En los últimos días hemos tenido bastante información y profusión de información sobre la medición multidimensional de la pobreza en México. Y, pues evidentemente, uno de los datos más importantes que arroja esta medición, este estudio, es la disminución de alrededor de 13.4 millones de personas que estaban en situación de pobreza. Y una serie de datos y elementos que parecen confirmar que la apuesta por un modelo económico que ponga en primer lugar a los pobres es en beneficio de todos y de todas, es decir, por el bien de todos, primero los pobres, tal parece que se confirma en este estudio. Y junto con otros datos también se confirma que hay un grave problema todavía de carencias de derechos sociales que son muy importantes para todas y todos los mexicanos. Es decir, que apenas estamos a la mitad del camino, es mi interpretación. Pero bueno, muchísimas gracias a la doctora Graciela Márquez, presidenta del INEGI. Querida Graciela, muchas gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Estoy muy contenta de estar en Versiones Públicas una vez más. Sí. Pues para mostrar lo que está haciendo el INEGI con unas nuevas atribuciones que tenemos desde el 17 de julio, cuando pues se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las leyes secundarias y tomamos nosotros la estafeta. Así es. De lo que antes hacía el Consejo Nacional de Evaluación. Coneval. El Coneval. Entonces, a partir de ese día es que nosotros por ley tenemos una serie de facultades que incluyen la medición de la pobreza multidimensional. Es decir, no es optativo, es una función sustancial ya del INEGI. Es un mandato de ley. Mandato de ley. Para lo cual, entonces, con estas nuevas atribuciones, que nuestras atribuciones fundamentales era la generación de información estadística y geográfica en términos de información sociodemográfica, de geografía, medio ambiente, seguridad pública, gobierno, pero no teníamos, y por supuesto información económica, no teníamos estas atribuciones y a partir del 17 de julio es que se concretan. De tal suerte que pues tuvimos que hacer una serie de ajustes al interior del instituto que incluyen la creación de una unidad administrativa dedicada a la medición de pobreza y la evaluación integral de política de desarrollo social. O sea, sí hubo que crear toda un área por supuesto, dedicada exactamente. Es que son funciones distintas a la generación de información. Entonces, esta área dedicada es la que pues generó esta medición. Y muy importante decir aquí que al recibir la estafeta de Coneval, conservamos la misma metodología para la medición. Es decir, tomamos exactamente las mismas consideraciones técnicas que se necesitan para llegar a esta medición multidimensional, que por cierto, además, pues México es de los muy pocos países que tienen una medición de esta naturaleza. ¿Con esa metodología? Variables. Con una metodología parecida, y te voy a decir ahora por qué no puede ser la misma metodología. Es decir, en términos conceptuales sí. ¿Por qué es tan especial esta metodología? Porque usualmente, para determinar si una determinada población es pobre, pues lo que mejor se aproxima es mirar el ingreso. Así es. Poner un umbral, es decir, una línea, es decir, los que están por debajo de la línea son pobres, los que están por encima de la línea son no pobres. Así se medía, me acuerdo, en los años 80, 90, ¿no? Cuando hablábamos de niveles de pobreza, era ingresos menores a 9,000 o 10,000 pesos. Y no está mal, es decir, es una forma de fijar un umbral. Un umbral que puede, digamos, lo difícil es dónde está el umbral. Exacto. ¿No?
Y pues eso se hace sobre todo en comparaciones internacionales, ¿no? Sí. Entonces, en comparaciones internacionales se fija un umbral, muy conocido son los $2 para diarios que fijó el Banco Mundial para determinar en comparaciones globales, en comparaciones de todos los países del mundo. Sin embargo, esta metodología que se desarrolla toma sí el ingreso, se llama el espacio analítico del bienestar económico, mirar el ingreso y determinar dos canastas, las canastas de consumo alimentario y las canastas de consumo de bienes y servicios no alimentarios, ¿no? Entonces tienes dos canastas. La primera, si tú tienes un ingreso que te permite adquirir los bienes de la canasta alimentaria y no alimentaria, te consideras, estás en la línea de pobreza. ¿Y toman la canasta básica como referencia? No, necesariamente. depende de una canasta muy específica. ¿No? Entonces tú eres pobre por ingresos. Sí. Pero si tus ingresos no te permiten adquirir la canasta alimentaria, entonces estás en pobreza extrema. En pobreza extrema. Es una línea, no estás en pobreza extrema, es una línea de pobreza extrema. ¿No? Una línea de ingresos de pobreza extrema, porque no puedes adquirir con tu ingreso esa canasta para consumir alimentos. Suficiente proteína, vitaminas, etcétera, ¿no? Exacto. Pero bueno, ese es nada más en el ámbito del ingreso, en el ámbito del bienestar económico. Y lo que es novedoso, y la llamamos multidimensional, porque combina el espacio analítico de los derechos sociales. Exactamente. Derechos consagrados en la Constitución. Así es. De nuestro país. ¿Esto qué quiere decir? Que entonces vamos a mirar si las personas tienen la capacidad de ejercer sus derechos a la educación, a la vivienda, a la salud, a una alimentación al acceso alimentario sana y nutritiva. Entonces, la combinación... ¿Son esos solamente o hay más que se van combinando? Son 5 derechos. 5 derechos, exactamente. En 6 carencias. Vivienda, salud, son educación. 6 derechos y los reflejamos en 6 carencias. Perfecto. ¿Sí? Y esto es muy novedoso en la medición, digamos, de la pobreza. Pero eso es novedoso desde principios del siglo XXI. Es decir, esta metodología la desarrolló el Coneval. Y esa es la que nosotros tomamos como estafeta. Exacto. ¿Sí? Entonces combinas ambos para determinar pobreza multidimensional, por eso se llama multidimensional, porque estamos tomando el ingreso por una parte y el acceso, capacidad de ejercer tus derechos sociales. Así es. Y los combinas. Y en esta combinación entonces tenemos pobreza multidimensional y pobreza extrema multidimensional. Exactamente. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tener a una persona que no es pobre por ingreso, o sea, tiene un ingreso por encima de esas canastas que te permiten adquirir una canasta alimentaria y no alimentaria. Así es. Pero no tienes tienes carencia en 2 o 3 derechos. Exactamente. ¿No? Esto es interesante. Es complejo, pero es importante porque nos permite acomodar, si me permites el término, a toda la población mexicana en una u otra situación. Pobreza extrema, pobreza moderada, vulnerable por ingreso, vulnerable por carencia o no pobre y no vulnerable. Si me permites, esto me lleva a una reflexión que es una pregunta al mismo tiempo. Por eso tiene las dos lecturas, las dos posibles lecturas este informe. Es decir, una lectura muy positiva, muy optimista, la reducción de la pobreza, 13.4 millones de personas salen de esa condición, 2 millones de pobreza extrema, pero también está la otra lectura. Hay muchos millones de personas y de familias que todavía tienen carencias de estos derechos elementales y básicos. Se ha mencionado mucho el tema de la salud, como si fuera, al igual que en el otro caso, un problema de la cuarta transformación o del modelo económico, ¿no?
Y también el tema de vivienda, no, el tema de educación también se ha mencionado en comentarios sobre todo, ¿no? No es lo que dice el informe, sino que... Bueno, sí lo dice. Sí lo dice. Es la lectura que se hace. O sea, son esas dos lecturas. Exacto, posibles. es decir, es indudable que hay ese resultado donde el 29.6% de la población en México está en pobreza. 3 de cada 10. 3 de cada 10. Y eso de suyo, aun cuando nos puede parecer que se redujo y es muy buena noticia, de suyo tener 38.5 millones de compatriotas en pobreza, pues es un desafío. Exactamente. Es un desafío que, pues, el gobierno, las empresas, las organizaciones de la sociedad civil y los propios ciudadanos tenemos que encontrar rutas para que 38.5 millones de mexicanos tengan posibilidad de salir de esa condición. Exacto. Es decir, se ha reducido y esa es muy buena noticia, pero no basta. Pero hay una agenda ahí para una población que podría ser la población de un país. Exactamente. 38.5 millones de mexicanos. Canadá tiene más o menos la misma población. Entonces, digamos, ese es el desafío, pero al mismo tiempo la buena noticia de una reducción que, pues, entre 2022 y 2024 hay una reducción de 8.3 millones de personas. Sí. Es decir, de la medición anterior que realizó Coneval en 2022 y ahora 8.3 millones de personas dejaron esa condición. Por eso suman 13.14. 13.4, perdón. Es que el número que tú estabas refiriendo es de 2018 a 2024. Nosotros, el reporte que estamos presentando es respecto al 22. Al 22. 22-24. Es correcto. Pero cuando hace uno la lectura larga, justo hacia el 2018, exacto, te dan estas. Exacto, perfecto. Y un poco eso le puede servir al auditorio porque hay, digamos, uno depende con qué lo comparamos. Lo comparamos con 18, con 22, con 16 cuando inició esta serie. Así es. Viendo incluso la serie, sí, que son escasos 2 años, pero no se había dado una reducción de la pobreza tan sostenida en un periodo reciente de gobierno, ¿no? Pues en realidad en el periodo fue sostenida solamente del 22 al 24. Exactamente. Claro, porque la pandemia también representó un incremento de pobreza. Entonces, pero digamos, haciendo un corte sexenal o un corte de 2022 a 2024, pues sí vemos esta reducción, ¿no? Un número importante de mexicanas y mexicanos saliendo de la condición de pobreza. Exacto. Y la otra parte que me querías comentar son ya las situaciones de carencia de derechos. Exactamente. Entonces, justamente decíamos, es multidimensional porque no solamente vemos el ingreso, no solamente es si ganas por arriba o por abajo de este umbral. Y tenemos entonces 6 carencias, ¿no? Mirar si tienes carencia por rezago educativo. Sí. ¿No? Y ahí lo que observamos es que es un indicador que prácticamente no se ha movido del 2016 para acá. 2016 era 18.5% de la población presentaba la carencia. Sí. Y ahora tenemos un resultado de 18.6%. O sea, prácticamente están en el mismo nivel, en el mismo porcentaje. Esto, ¿cómo medimos esta carencia? Sí. Pues es ir y indagar con un instrumento de medición muy importante, que es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, si la población cumplió el nivel educativo de acuerdo a su edad. Exacto. ¿No? De acuerdo a la edad. Exacto, porque, digamos, ¿cuándo deja de ser una persona estar en rezago? Exacto. Bueno, cuando cumplí 15 años y no he terminado la prepa primaria, o la Entonces, carrera misma. La ley nos marca cuáles son la edad esperada y entonces nosotros tomamos esos criterios y lo aplicamos
a los resultados de la encuesta. Pero también tenemos carencia por acceso a servicios de salud. ¿Ese aumenta? Ese disminuye, pero veníamos de un aumento. Okay. Veníamos de un aumento del 20 al 22, tuvimos un aumento del 28.2% al 39.1%. Y ahora observamos una disminución del 39.1% de la población al 34.2%. ¿Esto qué quiere decir? Que efectivamente sigue habiendo población que tiene dificultad, vulnerable su derecho a tener acceso a la salud. Ahora, ¿cuál es el umbral aquí? ¿Cómo lo medimos? El umbral es si tienes acceso a un servicio público, contributivo o no, y en un momento explico, contributivo o no, de un servicio público de salud o privado. O privado. Ese es la base. Ese es el umbral. Exacto. Tener o no tener acceso. Ahora, contributivo es si tú tienes un empleo formal y por tu empleo formal tienes acceso al ISSSTE, al Seguro Social, a un seguro médico de Pemex o de Marina o del Ejército o un estatal, porque hay sistemas estatales de salud. Eso también mide los sistemas estatales. Es el acceso de la población en México a servicios de salud. Vamos a un corte, perdón, por supuesto, Graciela. Por supuesto, aquí para estamos. ir con el bloque y continuar bien toda esa explicación, no nos dejen, regresamos. Regresamos a Versiones Públicas. Estamos con la doctora Graciela Márquez, presidenta del INEGI. Nos estaba explicando la doctora en la última parte del bloque anterior este concepto de rezago en materia de salud. Se registra un incremento durante los 2 años, 2020-2022, que coinciden con la pandemia, y hay una disminución hacia el 2024 de la carencia, o sea, hay 34.5 en lugar de 39, pero no se ha logrado llegar al nivel del 28.2 del 2020, ¿no? Ni al 15.6 de 2016. ¿15.6? Sí, estamos más que duplicando el nivel que había en 2016. Wow. Entonces, ahí pues seguramente hay una agenda muy importante para garantizar servicios, acceso a los servicios de salud públicos o privados a la población en México. Y yo decía contributivos o no, porque tú puedes tener acceso en tanto trabajador y tu familia se extiende ese acceso, ¿no? Aquí te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con la polémica que ha generado este dato. Algunos legisladores de Morena, por lo menos he escuchado, han dicho, es que no preguntaron correctamente esto, sino que si les preguntaban si tenían el Seguro Popular. Y como el Seguro Popular pues ya no existe desde 2018, pues digamos esa variable también hace ruido. ¿Es cierto eso o no? A ver, eso viene no de esta medición, sino de la encuesta. De la encuesta que es nuestro principal fuente. Sí. Y en la encuesta, efectivamente, en el 22 se preguntó por Seguro Popular, por un tema de recordación. La población muchas veces no necesariamente registra cómo se denomina el servicio público al que accedes para tener. Ah, exactamente. Si vas al INSABI o al seguro, pero a ti te atendieron. Sí, exacto. ¿Cómo se llamó? Exactamente, sí. Entonces, no es porque no supiéramos en el instituto que no existía el Seguro Popular. Metodológicamente es correcto preguntar, porque preguntábamos tanto por Seguro Popular como INSABI. Ah, ok. Es decir, pero eso estamos hablando de una crítica que hicieron y luego se los explicamos a los legisladores en el ejercicio del 22. En el ejercicio del 24 hubo algunos otros cambios porque lo que a nosotros nos interesa con una encuesta, no estoy hablando de la medición, estoy hablando de la encuesta nacional de ingresos y gastos. Lo que a ti te interesa en una encuesta es retratar la sociedad.
Así es. Tomar la fotografía más fiel del fenómeno que estás tratando de medir. Entonces, tú tienes que hacer preguntas e ir adaptando tu encuesta. La realidad cambia. Exacto. Tu encuesta tiene que ir cambiando. Sí, no puede ser un cartabón. Porque si no, preguntaríamos hoy por la CONASUPO. Exactamente. ¿No? Exactamente. Por otras instituciones que ya no... Que han ido. Entonces, pero eso se los aclaramos a los legisladores. Entonces, ahora lo que estamos midiendo acá, pues justamente es que no hemos regresado a ese nivel de 16. Seguramente hay un desafío ahí. Exacto. Habrá que trabajar desde todos los frentes de la sociedad mexicana para que las y los mexicanos tengan acceso a servicios de salud. El otro gran tema es vivienda. El otro gran tema es vivienda, pero nosotros aquí no medimos propiedad de la vivienda o renta de la vivienda. No es una carencia en el sentido... nosotros vemos la calidad de los materiales con lo que está construido. Okay. Y esos ni siquiera son las carencias más altas. Me gustaría más bien detenerme en la carencia más alta. De las 6 carencias que tenemos, vamos a recordárselas al público: rezago educativo, carencia de acceso al servicio de salud, carencia al acceso de seguridad social, carencia de calidad y espacios de la vivienda, carencia por acceso a servicios básicos de la vivienda y la carencia por acceso a una alimentación nutritiva y de calidad. Entonces son las 6 dimensiones que usamos en la medición multidimensional. La carencia más alta, donde tenemos un porcentaje más alto de la población con esa carencia, es la seguridad social. La seguridad social. Exacto. Y eso lo que nos está reflejando, pues, es los altos niveles de informalidad que tenemos en el país. Entonces, esta carencia está afectando a 48.2% de la población. Aquí te podría yo hacer una pregunta hipotética para entrar en la dimensión de esta carencia. Si la medición del 2024 registra esto como la carencia más alta, el ingreso al Seguro Social y a la formalidad de más de 1.200.000 trabajadores de aplicaciones digitales que se ha dado ahorita, en estos meses, ¿podría impactar sobre ese tema? En el INEGI no hacemos pronósticos. Suposiciones. Tenemos que medirlo. Exacto. Y lo vamos a medir el año próximo. Entonces, yo no sé si ese 1,000,000 va a aumentar o va a disminuir. Es un programa piloto. Exactamente. No es un programa permanente, entonces vamos a ver si se hace permanente. Entonces no me gustaría contestar porque... No, es muy buena respuesta, porque si no uno se va también con... Pues es muy de los periodistas, la verdad. Y no de los funcionarios responsables, sino es muy del periodismo hacer como ese pronóstico, ¿no? Claro. De ver si eso... Pero creo que el público nos entenderá en el sentido de cuando lo midamos, regresaremos acá y les diremos... Pero el punto es que esta carencia social, la carencia por seguridad social, que al final de cuentas se refleja en un acceso, por ejemplo, para las madres trabajadoras, a guarderías o... política de cuidados. Exacto. O una jubilación al final de tu vida laboral, pues está afectando a 62.7 millones de personas. Wow, ¿qué porcentaje más o menos? Ya te decía, 48.2%. Es el más alto, casi la mitad de la población. Es el más alto. Entonces, de nuevo, ahí hay otro desafío. Esta es la riqueza de esta medida. Sí, tenemos un resultado al que le dedicamos el primer segmento del programa, que tiene que ver con población. 8.3 millones de personas que salen de pobreza entre 2022 y 2024. Así es. Pero tenemos desafíos en los que hay que trabajar. No, lo que nos dice la medición es eso, cómo todos, desde la trinchera de cada uno, podemos pues hacer, ese es un gran diagnóstico. Y también es una estrategia, es decir, eso te permite permite al Estado, al gobierno, al sector privado, establecer una estrategia. Es correcto. No es un dato nada más, no es una encuesta electoral. Es decir, no es un pronóstico de victoria o de derrota, es
esta es tu radiografía país. Exacto. Y hacia dónde debemos poner la atención, ¿no? Exactamente, y quisiera pues centrarme un poco, es decir, estos son los grandes promedios nacionales. Sí. Pero ¿qué pasa cuando, por el tamaño de la información que tenemos, la desagregación que nos permite hacer, qué pasa cuando vamos al territorio? Cuando ponemos la mirada en el territorio. Ahorita vamos a la parte de estado por estado y región por región. Entonces tenemos, a nivel nacional, 29.6% de la población en pobreza. Ya es un número que, ya dijimos, ya insistimos acá, que se redujo. Exacto. Bueno, sin embargo, la medición nos dice que 3 estados están por encima del 50% de su población. Ah, del en 50, pobreza. no del 29.6. No, en 50. ¿Y cuáles son estos estados? Bueno, el estado cuya porcentaje de población es más alto en pobreza, en condición de pobreza. En condición de pobreza, es Chiapas. Sí. 66% de la población en Chiapas es pobre. Así es. Pobre multidimensional. 66%. Altísimo. Es muy alto. Sobre todo la comparación con el promedio nacional. Guerrero, en un segundo lugar, con 58.1%. Y detrás de Guerrero, Oaxaca, con 51.6%. De nuevo, como decíamos hace un momento al hablar de las carencias, pues tenemos un reto. Exactamente. Un reto puesto en el territorio. No es que esté etéreo. No es etéreo. ¿Cuántos, más o menos, cuántos estados, doctora, están por encima del promedio de 29.6%? El promedio de la pobreza. Casi la mitad de los estados. Casi el 50% de los estados. Ahora, ¿quiénes están en el sentido opuesto? A menos que el 29.6. Menos que el 29. ¿Y quiénes están hasta abajo de la tabla, digamos, en términos de este porcentaje de población en situación de pobreza? Baja California, 9.9%. Entonces, vean ustedes, 9.9% de la población en situación de pobreza en Baja California, en el norte, donde inicia la patria. Así es. Y en Chiapas, el extremo. Es hasta geográficamente simbólico, ¿no? Pues sí, que las dos puntas del país sean también las puntas del ingreso. Baja California Sur con 10.2% y Nuevo León con 10.6%. ¿Sí? Entonces, este es el enorme contraste que tenemos entre dónde está la población en situación de pobreza. Exacto. Está en el sur del país. Chiapas, Guerrero, Oaxaca. Ahora, con mucha claridad. Estos son los estados, y los estados de mayor índice de pobreza también son estados muy poblados, ¿no? Y el tema, salvo en el caso de Nuevo León, bueno, Baja California por Tijuana, pero no son estados densamente poblados, sino que la densidad de la población está en el centro del país, es decir, en la zona metropolitana. Pero también hicimos la medición a nivel de población. De población, exactamente. Entonces, a nivel de población, sí, el estado que tiene más pobres, digamos, por cuánta población concentra, es el Estado de México, con 5.5 millones de personas. Y le sigue Chiapas. Con 3.8 millones de personas. Sí. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos ya no a la medición de pobreza multidimensional, sino a la extrema? Aquella medición donde considera una línea de ingresos por debajo de la canasta alimentaria y además 3 o más carencias. Esa es la pobreza extrema. Así es. De nuevo nos encontramos a Chiapas, Guerrero y Oaxaca. A los tres mismos. Ahora pensando en pobreza extrema. Sí.
Y si esa pobreza extrema la traducimos a población, nos encontramos a Chiapas en primer lugar, con 1.5 millones de personas, Guerrero con 700,000 personas y Veracruz con 700. Veracruz en lugar de Oaxaca. Sí, pero no en porcentaje, sino en personas. En número total, Exacto. Exactamente. Entonces, vean ustedes la riqueza. Así es. Digamos, no la vamos a agotar en este programa. No, tiene muchas lecturas. Pero tiene muchas lecturas. Y además, en el caso también de pobreza urbana. Claro, es decir, ¿dónde están los focos de...? Lo que observo es que no hay pobreza extrema urbana. ¿Os ha ido eliminando? Te lo voy a dar, te voy a dar ese dato. A ver. En el ámbito rural, es decir, dividimos el país en urbano-rural a partir de localidades de 2.500 personas. Sí. ¿No? En el ámbito rural, 45.8% de su población es pobre. Wow. ¿Te acuerdas que el promedio nacional urbano-rural es 29. 29.6%. Sí. Bueno, el rural concentra 45.8%. Casi 16 puntos. 16 puntos arriba. Casi la mitad de la población en el ámbito rural es pobre. Así es. Y en contraste, el 25% de la población urbana es pobre. Sí, o sea, por abajo del promedio. Claro, naturalmente. O sea, el campo es primero para las estrategias. Es decir, sigue siendo una pobreza histórica, ¿no? Exactamente. Entonces, ve cómo hay muchas rutas. Así es. Acá hay rutas para un lado, en el territorio, rutas para lo urbano rural, hay rutas para la pobreza extrema, rutas para estados que concentran la población, estados en el sur, sí, estados en el norte. ¿Puede haber una lectura también de género? Hay una lectura de género, por supuesto, pero ahí debes saber la respuesta. No. No en términos porcentuales, pero sí. Pero sí sabes. Bueno, las mujeres están en una situación mucho más de carencia de ingresos y de carencia de... Es correcto. Entonces, de aquí, derechos. si tomamos a todas las mujeres y a todos los hombres del país, el 30.1% de las mujeres está en situación de pobreza y 28.9% de los hombres. Las mujeres un poquito más arriba del promedio nacional. Exacto. Y los hombres un poquitito más abajo. Es correcto. O sea, hay una desigualdad de género aquí. Exacto. Pero tenemos otra desigualdad. De las personas hablantes de lengua indígena. Wow. Las personas hablantes de lengua indígena está en el 66.3% en situación de pobreza. En este país, autoidentificarse como indígena y ser hablante de lengua indígena hay un porcentaje muy alto de esa población que es pobre. ¿Y esto ha aumentado, ha disminuido o es muy difícil saber si este porcentaje es específico? No, es posible saber la evolución en toda la serie desde 2016 hasta 2024. No la traigo ahora, hay que hacer las desagregaciones. Sí se puede hacer esa lectura. Se pueden hacer muchas desagregaciones. Es decir, por fortuna nosotros desde las 6 de la mañana de hace 2 días, del día 13, del miércoles 13 de agosto, pusimos a disposición del público usuario toda la información, lo que nosotros llamamos todos los tabulados, las tablas con toda la información. Y se pueden hacer pues todos estos cruces, ¿no? de los promedios nacionales que nos informan y nos dan primero la fotografía de la disminución. Pero después podemos ir haciendo los cruces por distintos grupos poblacionales, por estados, y dentro de los estados podemos abrir hombres y mujeres, podemos abrir por hablantes o no hablantes de lengua indígena, podemos abrir por... ¿Condición rural o urbana? Población infantil, por ejemplo.
Si quieres, ahorita vamos a esa lectura. Nos falta la de los salarios, que también creo que es importante subrayar. Correcto. No nos dejen, regresamos a Versiones Públicas. Amigas, amigos, regresamos a Versiones Públicas. Estamos haciendo esta radiografía del informe reciente del INEGI y además, pues, es el retrato de este país. Es también, como platicamos en la parte anterior, en el segmento anterior, es la ruta que debemos seguir para enfrentar y combatir la pobreza y la pobreza extrema. Entonces, es muy importante ir desagregando este trabajo, este estudio de la pobreza de varios niveles, de 6. Y estábamos en la parte anterior cuando me ibas a comentar que también la podemos desagregar por población infantil. Por población infantil y adolescentes, es decir, ok. menores de 18 años. Entonces, de nuevo, recordarles a nuestros televidentes, el promedio nacional es 29.6% y en el caso de la población infantil y adolescentes es de 38.7%. ¿Y eso qué significa? Es muy alto. Pues significa, en buena parte nos retrata, nos da un indicio de dónde están las tasas de crecimiento de la población y están entre la población pobre. Ah, ok. En general, sí, digamos. Eso te habla también de una estrategia también de planificación familiar en ese sector. ¿Sí me explico? O sea, podría ser eso, o, digamos, tú puedes puedes hacer planificación familiar y también puedes aumentar ingresos, es decir. Exactamente. No es una sola ruta, son muchas rutas, muchas. Así es. Convergencia, además de muchas políticas. Sí, no hay un solo factor, eso también es importante, que creo que es bueno subrayárselo a la audiencia. No hay un solo factor absolutamente determinante, ¿no? Pero lo que sí es un factor, digamos, de gran peso en esta medición son... ¿El aumento de los salarios? El aumento de los salarios. ¿Es el ingrediente de más peso? Para la reducción de la pobreza. De todos los factores. O sea, si tuviéramos que explicar por qué se redujo la pobreza, es no por el comportamiento de las carencias, porque todas las carencias bajaron. Así es. Unas más, unas menos, unas casi igual, fueron puntos o movimientos muy pequeños. Pero donde, donde encontramos nosotros el componente que da el motor a esa salida es precisamente el trabajo, ¿no? Los ingresos por trabajo, ¿no? Y eso es lo que nos va a dar, pues, a nosotros las líneas de bienestar, las líneas de ingreso, ¿no? Es decir, cuánto del ingreso que generaron las y los mexicanos les permitió para adquirir una canasta alimentaria. Y ese ingreso, pues, proviene fundamentalmente del trabajo. Así es. Con una participación en segundo lugar de las remesas, pero un segundo lejos. Muy lejos, porque antes se creía que eran las remesas. O las transferencias. Las transferencias de programas sociales. Exacto. ¿No? Entonces, si nosotros ordenamos a la población en grupos de 10, los llamados deciles, sí. En todos, las remuneraciones por trabajo subordinado, esto quiere decir por el trabajo donde uno tiene un patrón. Sí. El 45.8% del ingreso corriente total es, en el primer decil, 45.8%. En el último decil, en el decil más rico de la población, 58.5%. Es decir, del ingreso que uno tiene para la adquisición de canastas alimentarias y no alimentarias, así es el ingreso por trabajo. Es el ingreso por trabajo. Si el ingreso por trabajo aumenta nuestra capacidad para adquirir esas canastas. ¿Cuál es el porcentaje de las transferencias por
las transferencias monetarias. Es decir, programas sociales, en este caso, en este periodo, digamos. En el decil más pobre, el porcentaje más alto es de 23.9%. Eso es lo que representaron las transferencias. Pero los ingresos por trabajo, el 45%. 45%. Entonces, el doble, casi. Lo que está moviendo es el trabajo. Así es. En el decil más rico, 58.5% trabajo, 15.9% transferencias por transferencias monetarias. Ahora. ¿Remesas, perdón? Era también un peso, ¿no? Remesas es muy pequeñito, en el sentido que la encuesta de donde tomamos nosotros la información, preguntas solamente solamente el ingreso corriente, es decir, corriente en el sentido regular. Sí, regular, cada quincena o cada mes o cada Exacto, tanto. Pero si a ti te mandan de remesa cada 6 meses para la construcción de la casa, pero eso no te lo puedes en el gasto diario. Así es. No lo consideramos como parte de ese ingreso corriente. Ingreso fijo, diríamos, ¿no? Exacto, entonces no lo podemos... Fijo y periódico. No lo podemos poner en la línea para la adquisición. Entonces, por eso es que no es el mejor instrumento de medida de remesas, pero además... Qué bueno que lo aclaras. Sí. Aquí, en todo caso, lo que sí es un buen instrumento es para las transferencias de los programas sociales. Y por eso hicimos el ejercicio de qué hubiera pasado si hacemos la medición de cómo se hubiera comportado la pobreza con y sin transferencias monetarias de programas sociales. Y el resultado es en la misma dirección. Habría bajado la pobreza. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que bajó la pobreza por otros factores que no eran las transferencias de programas sociales. Exactamente. Eso es un ejercicio hipotético. Sí, pero lo que nos dice es la dirección. La dirección es bajó. Si bajó con transferencias y bajó sin transferencias, no es transferencias. El factor determinante. Es el factor determinante, perdón que lo diga, parece una lectura muy marxista, pero es el salario. Es decir, sigue siendo el salario el concepto fundamental de la relación de nuestra economía o de nuestra condición social, para no perdernos, ¿no? Para no perdernos, porque también creo que durante el periodo de los periodos anteriores de gobierno, que defendían una serie de principios fundamentales monetaristas o tecnócratas, ¿no? El tema del salario no era tan importante, ¿sí? Es correcto. Era más importante la estabilidad económica. Era más importante, o habían programas sociales también, ¿no? Habían transferencias, ¿no? Es correcto. Pero si uno sigue la secuencia, a ver si es correcta mi lectura, doctora, la disminución de la pobreza en ese periodo no fue tan pronunciada como ahora, porque no hubo un incremento salarial sustantivo, ¿no? Exacto. Entonces, si estamos, digamos, un poco poner esta metodología que fue la misma desde principios de siglo, es la misma metodología, pero lo que cambió es el contexto. Así es. Y lo que cambió es un contexto en donde los salarios tuvieron aumentos muy significativos. Entonces, si los salarios aumentan de manera significativa y es un porcentaje muy elevado del ingreso, pues lo que vamos a tener es una disminución. Es la consecuencia lógica. Así es. Y un poco, es cierto que se generó mucha expectativa con Coneval, cuando Coneval daba estos resultados y ahora el INEGI, pero ya teníamos nosotros en algunas otras estadísticas, pues unos indicios de por dónde venía. Exacto, no fue de la noche a la mañana. Porque si viene aumentando el salario, se controló la inflación. Digamos, la inflación está hoy, no está... En un dígito. Está en un dígito, para decirlo rápido, exactamente. Entonces, lo que tenemos es pues un resultado de una disminución. Si a eso le sumamos pues las carencias, nos da una fotografía
mucho más compleja, porque ya no solamente es, sí, aumentó el salario, tenemos carencias todavía que van bajando, pero siguen siendo elevadas. Seguridad social. Así es. Ha bajado, baja un escaloncito en cada medición, pero ya vimos que sigue en 48% de la población. Ha bajado, sí, pero 48% es un número que con el que no estamos, es una línea como estratégica. Sociedad, no estamos a gusto. Así es. Sí, que incluso qué bueno que sigan aumentando los salarios, pero si no se atacan esos temas estructurales, es correcto, que se han visto como estructurales, es muy difícil decir esto va a ser sostenido, ¿no? Exacto. Y pues, ¿qué sigue? Digamos, porque nos podríamos preguntar. Bueno, nosotros hemos cumplido ahora con nuestro mandato de ley de dar a conocer esta medición. Sí. En el INEGI, además, estamos preparando una de las encuestas más importantes que tenemos, que es la encuesta intercensal. Ok. Que va, como su nombre lo indica, es un levantamiento que hacemos a la mitad de la década, pero sobre todo porque nos va a permitir medir la pobreza a nivel municipal. Wow. Necesitamos información mucho más desagregada y el instrumento que tenemos, pues es la encuesta intercensal. Este levantamiento lo iniciamos en octubre. ¿De este año? De este año, entre octubre y noviembre, vamos a estar en encuesta intercensal. Invito a todo el auditorio. Se trata de una encuesta, no un censo. Así es. Pero es una encuesta enorme. O sea, sí requiere tiempo para responderla. Enorme de su cobertura. De cobertura. 7 millones de viviendas. ¡Wow! 7 millones de viviendas. Entonces vamos a estar tocando a las puertas. No a todas las puertas, pero a 7 millones de puertas. Pero es bastante, exacto. Es menos del 10% de la población, pero les invitamos a todas y a todos a que nos abran, siempre nos abren. Vamos a estar ahí porque la información que generemos con la encuesta intercensal pues va a servir no solo para la pobreza municipal, para muchas otras cosas. Exactamente. Para muchas otras cosas. Nos vamos, como dice nuestra campaña publicitaria, nos va a servir para volvernos a conocer. Así es. Tocamos las puertas en el censo de 2020. Así es. Y ahora en el 2025 toca volvernos a conocer. Y el INEGI va a tocar las puertas de 7 millones de viviendas y estamos seguros que con la confianza que nos reciben las familias, recolectaremos esos datos tan importantes. Así es. Que son los datos de todas y de todos, para regresar acá y darles esa información ya procesada, esa información que cuidamos, datos que son confidenciales, que nosotros cuidamos la identidad de esos datos, pero regresamos con programas de información, con procesos de producción de información muy relevantes. Exacto. Y pues seguiremos trabajando. Vamos a tener la campaña aquí en medios públicos. Lo sé. Nos comprometemos al menos en el 14. Y también, esta es una pregunta antes de finalizar esta plática tan rica, que creo que es un comentario, pregunta que era necesario hacerlo y subrayarlo. Me sorprendió gratamente que además la medición, la encuesta, el informe, no tuviera el descrédito, es decir, no fuera atacado en su credibilidad, como se pensó que iba a suceder con la desaparición de Coneval y que las funciones las absorbiera el INEGI. Es decir, sí hubo este tipo de campaña mediática, porque pues, en esa campaña mediática estábamos, o sea, todo era golpear, ¿no? Y ahora siento que eso es muy bueno para el INEGI, es decir, tiene una credibilidad, un consenso social muy importante, ¿no? Nosotros lo que hemos querido transmitir estos días desde que dimos a conocer la medición es que tomamos y reconocemos la valía de la metodología de Coneval y nos hemos comprometido a hacer una medición consistente con mediciones previas. Y nos hemos comprometido a seguir con el mismo profesionalismo y rigor técnico que ejercía Coneval
y que siempre ejerce el instituto, el INEGI, en todas y cada una de sus actividades de generación de información. Y al mismo tiempo, pues separamos las funciones en términos de quién mide la medición de la pobreza, quién genera esa medición y quién genera los datos. No hay mezclas. Aquí no es quien hizo la encuesta también hace la medición. Exacto. Quien hizo la encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, es una unidad administrativa y una distinta hace la medición. Y pues lo hicimos con total transparencia. Sí, no hay conflicto, digamos, de interés o de capacidades, ¿no? Exacto, entonces hemos conformado un equipo, algunas personas de este equipo vienen de Coneval, habían sido técnicos, expertos, grandes profesionales que vienen desde Coneval, y queremos darle la continuidad que merece un producto del Estado mexicano. Así es. Un producto que ha sido transparente, necesario, porque estamos hablando de la pobreza. Entonces es algo que nos interesa a todas y todos, que esté bien medido, que esté bien expuesto, que sea transparente y técnicamente sólido y robusto para tomar las mejores decisiones. Así es, doctora. Pues muchísimas gracias. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias a todas y a todos. Aquí nos despedimos. Nos vemos en la próxima emisión de Versiones Públicas.